Muy buenas noches, mis estimados amigos cibernautas, sean bienvenidos a este podcast sobre fisiología renal. El día de hoy hablaremos sobre la regulación de la filtración glomerular y su relación con el equilibrio hidroelectrolítico. La filtración glomerular es un proceso altamente regulado que va a asegurar un balance adecuado tanto de electrolitos como de líquidos en el organismo, asegurando una perfusión adecuada a órganos vitales tales como cerebro, corazón, hígado y riñón. Bueno, como dice Alexander aquí, la filtración renal y sus diversos mecanismos nos ayudan con tratamiento, prevenciones y diagnóstico de diversas enfermedades bastante comunes como lo podría ser la insuficiencia renal crónica o los varios desórdenes electrolíticos que le puede dar al cuerpo humano. Por eso es importante que no solo se vea como una materia teórica en la universidad, sino una materia de total relevancia en la práctica médica. Así es, amigos, como acabamos de escuchar, vamos a tratar temas realmente muy importantes dentro del área de la salud, lo que nos servirá ahora como estudiantes y a futuro ya como futuros médicos, pues valga la redundancia. Nuestro objetivo va a ser tratar únicamente el tema de filtración glomerular y cómo este interviene en la homeostasis, es decir, nuestro equilibrio corporal, por lo que más adelante también vamos a tener actividades como preguntas o adivinanzas, lo cual va a llevar el programa con un realce. A continuación vamos a saber y conocer cómo es que se va a llevar a cabo este chévere programa. La estructura del podcast es la siguiente. Primero, conocer los conceptos generales de filtración glomerular. Segundo, conocer la regulación en la filtración glomerular. Como tercer punto, conocer la importancia de la filtración glomerular en el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Como cuarto punto, analizar sobre las alteraciones en el filtrado glomerular y el cambio en la homeostasis corporal. Y finalmente, vamos a analizar y reflexionar sobre los puntos más importantes que hemos llevado a cabo en este podcast, haciendo reflexiones sobre la temática llevada. Continuando con el desarrollo del podcast, vamos a empezar con la sesión número 1, la cual trata sobre generalidades de la filtración glomerular. Para hacer más didáctica esta sesión, vamos a responder dos preguntas al final de la sesión. Primera pregunta, ¿cuáles son las fuerzas de Starling que influyen en la filtración glomerular? Segunda pregunta, ¿qué estructuras forman la barrera de filtración glomerular? A continuación vamos a hablar de manera general sobre la filtración glomerular en sí. Alguien tal vez que quiera empezar dando su opinión. Yo quisiera acotar con este tema porque es algo que hemos venido ya estudiando, pero considero que es necesario profundizar, ¿no? Porque yo creo que la mayoría conoce que se da entre dos estructuras, glomérulo y cápsula de Bowman, pero es una gran secuencia que se da antes de llegar al glomérulo y después de filtrar ya la cápsula de Bowman, una gran secuencia que se da también para sacar la sangre. Entonces, empezaría diciendo yo que inicia en la arteria renal. Y obviamente la arteria renal que se origina de la aorta abdominal y todo. De la arteria renal se continuaría con la arteria segmentaria para posteriormente dar paso a la interlobular, a la arciforme, a la interlobulillar y llegar a una arteriola muy importante. ¿Por qué? Porque si se da aquí una contracción de esta arteria, se puede joder todo. Afecta directamente la tasa de filtración. Exacto. Entonces, una vez llegado a la arteriola aferente, se continúa con el glomérulo, en donde ya se da el filtrado, continuándose con la arteriola eferente, posteriormente con la vasa recta. Capilares peritubulares. Exacto. En donde ya sale la sangre y ahí sí ya continúan con las venas interlobulillares, venas arciformes, venas interlobulares y la vena renal. Bueno, una vez ya llegado aquí a lo que sería el glomérulo y la cápsula de Bowman, ya se da ya la filtración, la reabsorción, la filtración y reabsorción y secreción, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo mencionar que es necesario conocer las fuerzas que se producen. Fuerzas de Frank Starling. Existen Exacto. fuerzas que modulan esta filtración glomerular. Exacto, justamente entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. Son dos, que era la hidrostática Y la oncótica, para las exacto. dos, solo que en diferentes proporciones. Conociendo que es necesario que exista mayor fuerza hidrostática en el glomérulo que en la cápsula de Bowman. ¿Por qué? Porque si existe una mayor fuerza en la cápsula de Bowman, No se filtra. La tasa de filtración disminuye. se jode la filtración. Entonces, repito, son temas que tal vez muchos no consideren importantes, pero que yendo a la realidad, si profundizamos, nos damos cuenta que es un tema muy extenso y realmente un poco complejo de entender, pero que se puede entender. Entonces, si alguien más quiere Es que nadie puede saber, una insuficiencia renal se da a nivel del glomérulo y como no se conoce, no saben si está alterada las presiones o si algo está ocurriendo ahí. Con los desórdenes. Claro. Exacto. De lo cual vamos a abordar más posteriormente. ¿Qué está saliendo? ¿Qué no salió? Entonces, Yo creo que eso es lo más complicado. La secreción y la reabsorción de los túbulos. exacto. No, algo de lo que se estaban olvidando, que es la excreción que se da por el hilio ¿Cuánto renal. el micrófono? Va a los Él quiere hablar sin micrófono aquí. va a los uréteres, a la vejiga y a la uretra.
por donde Sí, se eliminan todas las Claro, toxinas. todo el filtrado que Después se... de pasar, perdón. No, sí es verdad eso, porque también puede haber un cálculo, un tumor en una de estas áreas que, Claro, como obviamente. hablamos antes, puede afectar la presión, en este caso hidrostática, de la cápsula de Bowman. Son cositas que realmente son importantes entender, estudiar, profundizar, indagar para poder conocer y estar un poquito empapados del tema, ¿no? Y ahora yo considero ir con las preguntas para Claro. más o menos terminar este tema. Esta Muy sesión. muy interesante la sesión 1. Sí, sí. Vamos con las preguntas. A ver, ¿quién quiere responder la primera pregunta, tal vez? Javi, ¿quieres? Javier tiene la cara de que quiere responder la primera pregunta. A ver, pregunta. Son las que Pregunta, dije al inicio, verás. son las que dije al inicio. Digo yo, Pregunta, pregunta. pregunta general. Ah, que ya. responda el que pueda. Sí. Una pregunta. Aquí está el micrófono. Primera pregunta, ¿cuáles son las fuerzas de Starling que influyen en la filtración glomerular? Les doy una pista, son 4. 4 presiones. Yo mismo para responder, porque ya yo toqué el tema primerito. Son 4, pero sería la fuerza, la hidrostática y la oncótica, tanto en Exacto. el glomérulo como en la cápsula de Bowman. Claro, son 4 presiones. Diego, tú que no has hablado mucho, ¿qué estructuras forman la barrera de filtración glomerular? Sería el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular, compuesta por colágeno tipo 4, Exacto. y también tendríamos los podocitos que producen, bueno, tienen los pericelios que nos ayudan a transportar componentes bien, ¿cómo se diría? Bien pequeños. Sí, los pedicelios son las prolongaciones así, terciarias de los podocitos. Y vamos con una adivinanza también muy chévere, muy bonita, hecha por nosotros, la cual dice así: soy un filtro natural, no de café ni de carbón, atrapo plasma y lo paso, dejando fuera proteínas y hemoglobina en acción. ¿Qué creen que sea? Javi va a responder. Javier tiene la cara de que sabe, dice: soy un filtro natural, La no de café ni de membrana- carbón. La membrana de filtración que acaba de nombrar Diego. No, dice: soy un filtro natural, no de café ni de carbón, atrapo plasma y lo paso, dejando fuera proteínas y hemoglobina en acción. Glomérulo. El glomérulo renal. Es que dice, dejo fuera proteínas y hemoglobina en acción. Ah, ¿Tú sabes claro, que el no glomérulo, las pasa. proteínas no se filtraban? Sí, filtración glomerular, pero bueno, eso sí. Glomérulo renal. Dando continuidad a la sesión número 1, vamos a dar paso a la sesión número 2, la cual trata sobre la regulación de la filtración glomerular, ¿no? Asimismo, vamos a responder a 2 preguntas al final, que sería: ¿qué papel tiene el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Y cuál es la importancia fisiológica del aparato yuxtaglomerular en la retroalimentación túbulo-glomerular? Ahorita, retroalimentemos, muchachos. ¿Quién quiere comenzar hablando de este tema? Muy breve manera. Forma ¿no? general. Muy largo. Sí. Empezamos con los mecanismos extrínsecos, tenemos el mecanismo miogénico y a la retroalimentación túbulo-glomerular. El mecanismo miogénico y retroalimentación túbulo-glomerular hacen casi los mismos efectos del mismo mecanismo de acción. El mecanismo miogénico produce, cuando aumenta la presión, produce vasoconstricción del arteriol aferente. Si hay una disminución de presión, produce vasodilatación arteriol aferente. Retroalimentación túbulo-glomerular, casi igual, detecta aumentos de tasa de filtración glomerular y cloruro de sodio. Si hay aumentos de los dos, produce vasoconstricción, integración de adenosina. Mediado por la mácula densa. Correcto. Sí. Sí, me faltó decir que es a través de la mácula densa. Si hay disminución, Si hay disminuciones, va a provocar una vasodilatación Dilatación. mediante la dióxido. liberación de óxido nítrico, potente vasodilatador. Vamos con los mecanismos extrínsecos. No sé si me ayudan numerando aquí a los extrínsecos. Yo voy a empezar. El antidiurético, si no estoy mal. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. también. El sistema nervioso simpático, ¿no? Y sigo yo con los péptidos antidiuréticos. Sí. Voy a explicarles de los péptidos antidiuréticos de manera muy fácil y sencilla. Tenemos de 2 tipos, los auriculares y los ventriculares. Se producen en el lugar, ya sea auricular o ventricular, dependiendo del nombre. Ajá. Estos provocan los mismos cambios que son natriuresis, diuresis y disminución de la presión arterial. Se activan cuando la presión arterial sube y esos son los 3 primeros cambios, los cuales nombré, ¿no? Primeros efectos. Aquí no sé si nos puedes ayudar con la hormona antidiurética, ¿no? ¿Qué hace cuando se activa? Bueno, la hormona antidiurética, si no estoy mal, debería ser en una hipovolemia, o sea, básicamente bajo volumen de sangre, Correcto, bajo volumen. y una hiperosmolaridad, que es básicamente una gran cantidad de solutos. Sí, Básicamente esta es la la absorción de agua para impedir esto, contrarrestarlo. contrario esto. Correcto, antidiurética. Sistema de angiotensina aldosterona, La creación de este, si no estoy mal, es por el angiotensinógeno sí, a nivel del hígado. a nivel del hígado, que se combina, pues, digamos así, con la renina que sale del riñón, obviamente, valga la redundancia. Se combinan los dos y forman el angiotensina tipo 1, que posteriormente se combina con el ECA, que sería la enzima convertidora de angiotensina que sale del pulmón o de los pulmones, secretado por los pulmones, y forman ya la angiotensina tipo 2, que va a tener varias funciones, entre ellas vasoconstrictor, estimulante para la liberación de aldosterona, la aldosterona que reabsorbe sodio y que es secretada a nivel de las glándulas suprarrenales.
también libera, si no estoy mal, la antidiurética, ¿no? Los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, bueno, está así. No, la angiotensina tipo 2. Sí. La angiotensina tipo 2 estimula la liberación de la hormona antidiurética. Sí, bueno, sí, en resumen, el sistema renina, angiotensina, aldosterona se aumenta se activa cuando hay aumentos de presión. Depresión. Sí. Es eso, y retención de líquidos, reabsorción de sodio. Exacto. Y vamos con el último Liberación de sistema extrínseco, potasio. que es el sistema nervioso simpático, el cual se activa cuando hay una respuesta de lucha o huida. Cuando si estamos huyendo de algo, no vamos a Al necesitar. pelear. Creo que puede ser al pelear, vamos a necesitar bastante. Va a priorizar los sí, músculos. exacto. Priorizamos músculos, cerebro y corazón. Entonces, correcto, va a haber vasodilatación en las extremidades, músculos, y va a haber una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, sistema intestinal y todos esos. No, hay vasoconstricción en órganos muy importantes, vasodilatación en órganos importantes. Eso sería todo en cuanto a los mecanismos intrínsecos y extrínsecos de manera muy breve, ya que es un tema demasiado largo, ¿no? Extenso y que necesitaríamos bastante tiempo para explicar. Pasamos Bueno, con con las preguntas ahora sí. La primera pregunta es, ¿qué papel tiene el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Si alguien nos quiere ayudar respondiendo a la pregunta. Para no abundar mucho con la información, te diría a breves rasgos que sería la absorción de sodio, la excreción de potasio, y de esta manera poder regular los niveles osmolares en el cuerpo. Correcto, sí. Listo, vamos con la segunda pregunta. Es, ¿cuál es la importancia fisiológica del aparato yuxtaglomerular en la retroalimentación túbulo-glomerular? Javi. Yo te respondo eso si quieres. Aparato glomerular a través de la mácula densa. Como ya dije, no detecta aumentos de la tasa de filtración glomerular y de cloruro de sodio. Si hay aumentos, vasoconstriñe. Si hay disminuciones de las dos ya nombradas, vasodilata. Y también a través de las células granulares o glomerulares detectan bajadas de presión, inducen producción de renina, para activar en sí el sistema renina angiotensina aldosterona para aumentar la presión. Ahora, culminando con esta sesión, vamos a hacer una pequeña adivinanza igual que la anterior sesión. La adivinanza dice, soy un sistema hormonal activo cuando la presión va mal, ajusto sodio y agua y tensión, y con aldosterona gano la función. ¿Quién soy? Pero dejemos que Diego responda. Dieguito. Diego, ¿Sabes? empieza con S, R y doble A. Sí, pero iba a decir que si me Tú puede mismo repetir la dijiste la... ¿Quieres que te repita la adivinanza? sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Sí, correcto. ¿Cómo te...? Ya, ni hubo necesidad de Dijo, la repetir. presión va mal. Ya. Plena, Simón. Bueno, con eso terminamos la confiado. sesión número. Número 2. Continuamos con la sesión número 3, la cual trata sobre filtración glomerular y su relación con el equilibrio hidroelectrolítico. A continuación, Diego nos va a leer las preguntas. En la sesión número 3 también vamos a hacer algunas preguntas. La pregunta 1 sería, ¿cómo afecta una tasa de filtrado glomerular elevada al equilibrio hidroelectrolítico? Y la pregunta número 2, ¿qué mecanismos garantizan la reabsorción de agua y sodio tras la filtración? Bueno, ¿quién quiere dar su opinión inicial tal vez sobre esta sesión? ¿Alguien? Yo quiero. Dale. Bueno, primero vamos a tener en cuenta que los desequilibrios hidroelectrolíticos son bastantes. Y unos que no se consideran también electrolitos, pero sí son importantes para equilibrios como ácido-base, como lo podría ser el bicarbonato o algunas proteínas. Bueno, vamos a pensar que usualmente la mayor cantidad de estos desequilibrios son de hiperosmolaridad de estos mismos, o sea, como hiperfosfatesemia, hipercalemia y de esos tipos, que usualmente se debe a una enfermedad muy común que ya conocemos, que es la insuficiencia renal crónica, que básicamente daña el glomérulo. Donde ya se necesita diálisis, ¿no? Ajá, el diálisis. Y básicamente se acumula una gran cantidad de solutos a nuestro cuerpo. Estos pueden traer bastantes dolencias, como ya sea como arritmias, dolores musculares, tetania en el caso de una hipocalcemia y diversas patologías. O sea, son muy variables y muy grandes. Claro, eso sería en sí, de manera muy general, ¿no? Pero bueno, yo quiero dar una opinión, ¿no? Si tenemos niveles muy elevados de potasio en la sangre, no hay una hiperpotasemia, va a existir una si no estoy mal, ¿cómo sería? Bajas concentraciones de sodio, hiponatremia, ¿no? ¿No sería también Sí. hipoaldosteronismo? Claro. Sí, exacto. Esa es la razón. Sí. por la que se- Y también hay otra, si hay hipocalcemia va a haber hiperfosfatemia, ya por la regulación hormonal que tienen, pero no, aquí no vamos a nombrar porque nos vamos de largo si hablamos de hormonas, ¿no? La hipocalcemia es que usualmente se debe a la baja de vitamina D, que es la Claro, la que se encarga vitamina D, paratormona, pero si nos ponemos a nombrar hormonas nos vamos de largo, ¿no? Ahora sí continuamos con las preguntas. Claro, dale Dieguito, léenos las preguntas. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo afecta una tasa de filtrado glomerular elevada al equilibrio hidroelectrolítico? No sé, espera, yo quiero responder a esta pregunta, si estoy mal me corriges. Dale, sí. A ver, si la tasa de filtrado glomerular se eleva, esto quiere decir que el plasma se filtra muy rápido,
Por ende, podría haber una pérdida de electrolitos elevada y una pérdida de agua también elevada, una hiperesmolaridad. Hiposmolaridad. Hiposmolaridad. Por ende, también va a haber una deshidratación, ¿no? Claro. Bueno, la pregunta número 2 es ¿qué mecanismos garantizan la reabsorción de agua y sodio tras la filtración? Eso sí sería la antidiurética. Y reabsorción de sodio aldosterona, ¿no? Y ahora sí la adivinanza, ¿no? Ah, ¿O ya no hay ya, adivinanza? sí. Se olvidó La adivinanza. ¿Qué Bueno, la adivinanza. actividad más chévere. Bueno, la adivinanza nos dice, cuando me activo, reabsorbo agua, ajusto tu equilibrio y nunca fallo en la batalla. Antidiurético. Antidiurético. Reabsorbo agua. Ya, Ya con el reabsorbo de agua, ya. sí. Con esto Con esto- culminado. Culminado la sesión. La sesión 3, asimismo, con las mismas actividades, pasando y dando paso a la sesión número 4. Continuando con la sesión número 4, la cual trata sobre desequilibrios en la tasa de filtración glomerular y las consecuencias que va a tener esta en la homeostasis corporal, ¿no? Así como en cada sesión anterior, aquí también tenemos dos preguntas. ¿Por qué una tasa de filtración glomerular excesiva alta puede causar deshidratación y trastornos electrolíticos? La segunda es, ¿qué enfermedades están asociadas con las alteraciones en la tasa de filtración glomerular? A ver, ¿quién quiere? Yo quiero aportar. A ver, aportando sobre las alteraciones en la tasa de filtrado glomerular, yo podría decir que, bueno, hay una hiperfiltración y una hipofiltración. Y una hiperfiltración, por ejemplo, sería mayor a 90-120 milímetros por miligramos por área de superficie corporal. Esto no quiere decir que nuestro cuerpo está eliminando electrolitos y agua, haciendo que se altere la homeostasis corporal, produciendo como sería, por ejemplo, una hipoosmolaridad. También podría ser una deshidratación. Pero también tenemos que llegar a topar el tema de en el caso que se dé una hipofiltración. Si hay disminuciones de la tasa de filtración glomerular, es decir, hipofiltración, nos va a llevar a las siguientes consecuencias, ya que todo el plasma, el agua, los solutos, los electrolitos, nutrientes están quedándose en el glomérulo y no pasando a la luz tubular. Por ende, va a haber o nos va a llevar a consecuencias como una hiperosmolaridad, nos puede llevar a una hipertensión, inclusive edema o patologías del pH como una acidosis metabólica podría ser, ¿no? Por en sí. Si hay aumentos de la tasa de filtración glomerular, va a haber una hipoosmolaridad y una hipovolemia. Si hay disminuciones, hiperosmolaridad puede llevar a hipertensión, puede llevarnos inclusive a edema, ¿no? Pasemos a las preguntas. Repito las preguntas. ¿Por qué una tasa de filtración glomerular excesivamente alta puede causar deshidratación y trastornos electrolíticos? Dale, Diego. A ver, sería básicamente porque nuestro cuerpo, bueno, porque el glomérulo renal está filtrando demasiado rápido, podría decirse, en cantidades grandes, mayor a lo normal, que sería 90-120, que dijimos, y de esta manera nuestro cuerpo está perdiendo electrolitos y agua. Sí, en maneras resumidas. Bueno, vamos con la segunda. ¿Qué enfermedades están asociadas con la alteración en la tasa de filtración glomerular? Bueno, ya más o menos tocamos el tema, ¿no? Yo diría que las enfermedades asociadas sería diabetes mellitus tipo 2 o insuficiencia renal crónica, en el peor de los casos, en su último estadio, que es el quinto, ya que tiene 5 estadios, en donde la filtración es ya menor a 15 y en donde el paciente ya está obviamente necesitando una diálisis o ya sea un trasplante de riñón. Prácticamente ya está en una etapa crónica de su vida. Y repito, son temas importantes de abordar, ya que sabemos así la forma en la que se producen las enfermedades, cómo el cuerpo trata de compensar estas enfermedades Y prevenirlas. Exacto, tratando de prevenir. Y cuando ya el paciente está en sus etapas crónicas, ya cómo es que llega a esta etapa, ¿no? Ajá. Bueno, si no expulso lo suficiente, retengo líquidos y te hincho. Y si elimino demasiado, te deshidrato y me tenso. ¿Qué soy? ADH, Diego, no cerveza. ADH. Con eso ya culminamos esta sesión. La sesión número 4. Y damos paso a la sesión número 5. Bueno, hemos llegado a la última sesión de este podcast, la cual trata más sobre un resumen de los puntos clave y hacer una reflexión grupal entre todos sobre la importancia de los mecanismos de filtración glomerular, tanto regulación, alteraciones, ¿no? En la práctica clínica, ¿no? Y vamos a hacer estas reflexiones, como también los resumen de los puntos claves, mediante dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles son los conceptos más importantes que aprendimos sobre la filtración glomerular y su regulación? Bueno, voy a empezar yo, ¿no? Sobre
uno de los temas que hablamos, que es la regulación de la filtración glomerular. Conceptos muy importantes o puntos clave, hay que saber que hay mecanismos intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos, mecanismo miogénico y retroalimentación tubuloglomerular. Extrínsecos, sistema nervioso simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética y los péptidos diuréticos auriculares como ventriculares, ¿no? Otro de los temas importantes también serían las patologías que vimos, ya que vamos a ver en la sesión número 4, en la que hablamos también de la insuficiencia renal crónica como enfermedad y patología principal, diría yo. Obviamente en su último estadio, que sería el quinto, en donde ya el paciente está en una etapa crónica de su vida. Quiero aportar sobre las estructuras importantes que podemos encontrar en el riñón, que tenemos a la cápsula de Bowman y glomérulo renal. Todo eso formaría el corpúsculo renal, en donde se daría la filtración. Tenemos al sistema tubular, donde se da la reabsorción y la secreción de agua como electrolitos, y el túbulo colector, donde también se da la excreción y donde terminaría liberándose por medio de la uretra, ¿no? Pasando todas las demás estructuras. Bueno, yo creo que un tema bastante importante con respecto a la filtración renal ha de ser el desequilibrio en electrolitos, ya que al final la función del riñón principalmente es la administración, reabsorción y secreción de estos. Cabe recalcar la cantidad de dolencias que causan una hipo o una hiperosmolaridad. Claro, ya para concluir hablaríamos sobre las alteraciones, ¿no? Saber si hay un aumento de la tasa de filtración glomerular, vamos a tener una hipovolemia e hiposmolaridad. Si hay disminuciones, lo contrario, hiperosmolaridad e hipertensión, ¿no? Eso en cuanto a los puntos más importantes. Y ahora vamos a terminar dando una reflexión grupal, ¿no? Sobre la importancia de estos temas en la práctica clínica. Empezaría yo diciendo que es muy importante conocer tanto anatomía, fisiología, histología, inclusive de los riñones, ¿no? De nefrología, ya que como futuros médicos nos van a llevar un diagnóstico y tratamientos oportunos, ¿no? Para brindarle una buena atención a nuestro paciente. Sí, desde luego, yo concuerdo contigo que es necesario conocer estas materias a profundidad, sobre todo este tema que estamos tratando hoy, ¿no? En este podcast, ya que evidentemente, como dijiste, una vez ya sabiendo estos temas, sabemos cómo es que el cuerpo pretende compensar, prevenir, y en un futuro ya cuando se tenga la enfermedad, ves qué tratamiento se puede dar al paciente, ¿no? Una reflexión que yo podría decir es que es importante conocer los sistemas de compensación del cuerpo, ¿no? Como son todas las hormonas, sistema nervioso simpático, parasimpático, y cómo regulan la homeostasis de nuestro cuerpo, específicamente relacionados con los riñones, que es importante para la práctica clínica y para toda nuestra carrera en sí. Bueno, y yo termino otra vez. Me gustaría resaltar cómo el riñón es uno de los, en teoría, órganos diana, porque siempre se recalca en el cerebro, el corazón y los riñones. Muy infravalorado el riñón. Ajá, muy infravalorados. Sí, no. Si es que Dentro de los órganos, ya. yo antes de entrar a la medicina no le paraba bola a los riñones, decía que por ahí han de Y estar son vitales para su existencia de uno mismo. claro. Tanto en la sangre como en los electrolitos. Equilibrio en sí. El equilibrio de todo el cuerpo. Y me gustaría alejarme un poco del tema y resaltar que también se necesita investigar más sobre el riñón, hacer más estudios pertinentes, no solamente de fuentes secundarias, sino de fuentes primarias de información que busquen innovar, ya sea con diagnósticos, tratamientos y demás avances que sé que la medicina actual puede lograr. Hemos hablado de manera general los temas que propusimos al inicio del podcast. Fue muy divertido, algo difícil por la dificultad que es del tema, ¿no? Nefrología es un tema muy bonito, pero al mismo tiempo difícil, ¿no? Ya que es medicina, ¿no? Lo importante es las ganas que le metimos al tema, ¿no? Tratar de entender, tratar de comprender y tratar de explicar de la mejor manera. Y bueno, Esperamos que les haya gustado y hasta la próxima, hasta el próximo podcast. gracias.